Escuela Superior de Guerra Rafael Reyes Nieto. Maestría en Seguridad y Defensa Nacionales. Materia: Gestión y Planeamiento de la Estrategia de la Seguridad Nacional. Docente: el señor Coronel Yesid Ramírez Pedraza. El grupo de trabajo integrado por Amalia Vergel Torrado, Mateo Másmela Gómez y José Luis Pérez Oyuela adelantarán en el segundo semestre de la maestría un análisis de las políticas públicas de seguridad y defensa nacional en el marco de los años 2014-2018, todos por un nuevo país. Es bueno precisar en el análisis de las políticas públicas en seguridad y defensa que ellas nos van a permitir la reorientación estratégica del Estado, aumentando la eficiencia y las capacidades nacionales como elementos constitutivos del poder del Estado. En consecuencia, vamos a desarrollar varios aspectos. El primero de ellos, verificar, definir y detallar el problema de la política pública. Mateo. Muchas gracias, José Luis. En ese aspecto, la Política Nacional de Reintegración y Reconstrucción Territorial busca fomentar el desarrollo de ciertas regiones del país que han sido golpeadas duramente por el conflicto armado durante los últimos 50 años. Estas regiones, lo que se busca con esta política pública es la consolidación territorial y la creación de unas capacidades que podríamos catalogar como una deuda histórica del Estado colombiano. Un informe de la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial establece que estas capacidades que busca fomentar la política pública incluyen la generación de justicia, provisión de servicios de educación, salud, creación de infraestructura y en general fomentar la interconectividad entre algunas de las regiones del país como lo son los Montes de María, el Nudo del Paramillo, el Catatumbo, entre otras. Ahora, de una manera muy somera, el problema que busca atender este documento es la falta de desarrollo social, económico y social en algunas zonas del país, como lo hemos mencionado anteriormente. Este abandono estatal y la violencia armada que ha impactado fuertemente a estos territorios del país se ve reflejado en la política en un elemento novedoso y es la reconstrucción que se diferencia de otras políticas como lo son la política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe e incluso el Plan Nacional de Rehabilitación de la política de Belisario Betancur. Se establece que anteriormente las Fuerzas Armadas están tremendamente enfocadas en la presencia en los territorios y en la desarticulación de ciertos grupos armados organizados, pero no se prestaba apoyo a la población civil víctima de la violencia y no se ejecutaba un control real sobre el territorio, debido a la baja presencia de la institucionalidad del Estado y de todos los servicios y la oferta social que el Estado permitía. Entonces, el excesivo enfoque en la obtención de una situación de seguridad limitaba en gran medida la oferta social que podía dar el Estado y en consecuencia no atendía de raíz los problemas que esta política busca atender. Ahora bien, esta política busca no solamente incluir a las Fuerzas Armadas como un actor fundamental en la consolidación de la autoridad del Estado y de la situación de seguridad, sino que adicionalmente buscamos que todos los actores, incluyendo la sociedad civil, los estamentos del Estado, las instituciones, sean parte de un proceso mucho más amplio para consolidar una situación de paz y estabilidad duradera. Y el segundo aspecto que queremos identificar en el análisis de la política pública en materia de seguridad y defensa, en ese cuatrienio que hemos identificado del 2014 al 2018, es identificar los criterios de decisión. Mateo. Ahora bien, el criterio técnico para establecer estas zonas fue el diligenciamiento de una lista de requisitos a cumplir, según un documento que pudimos obtener de la Universidad Católica, en el cual se establecía que dichos requisitos o aquellas zonas que necesitasen especial atención por parte del gobierno nacional eran aquellas que necesitase consolidación de la seguridad, acceso a la justicia, desarrollo económico y social, erradicación de cultivos ilícitos, desarrollo de infraestructura, conectividad, ordenamiento territorial, protección de los derechos de la propiedad privada y el establecimiento de esquemas de seguimiento y evaluación a la situación territorial.
Ahora bien, a nivel histórico y para entender el momento que atravesaba el país en ese momento, el gobierno nacional disponía de unas mayorías en ambas cámaras del legislativo, más de la mitad de gobernadores y alcaldías en el país y una opinión pública todavía favorable a un incipiente desarrollo del proceso de paz con las antiguas FARC. Este acuerdo político en la historia del país se conoce como la Unidad Nacional, un acuerdo entre varios partidos como lo era Cambio Radical, el Partido Liberal, Opción Ciudadana, entre otros, recordado especialmente y polémicamente por la premura con la cual se aprobaron algunos proyectos bajo el mecanismo de Fast Track para la implementación de los acuerdos de paz. A nivel financiero, organizacional y económico, el Gobierno Nacional estableció en el decreto 4161 de 2011 que la implementación de esta política estaría acompañada por la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial, a fin de hacerle seguimiento a esta política pública. Los recursos de esta unidad administrativa estarían garantizados por las asignaciones presupuestales del Presupuesto General de la Nación, valga la redundancia, pero adicionalmente recursos de cooperación internacional que estuviesen previamente integrados a ese sistema de presupuesto general de la Nación. Hay un último detalle para entender en esta política y es que tenía tres fundamentos o tres pilares con los cuales nosotros podíamos evaluar la seguridad territorial en estas regiones apartadas del país. Control institucional, participación ciudadana e integración regional. Con esto podemos dar por terminados los criterios técnicos. Perfecto, Mateo, muy bien. Y el tercer aspecto que vamos a revisar en este análisis de la política pública es la identificación de las alternativas de solución. Existe una circunstancia particular con respecto a la política nacional de consolidación de la recuperación del territorio nacional con respecto a la política pública. Y es que no es posible hallar el documento de la misma en línea. Se desconoce si por razones de carácter político esta política pública, es decir, que esta política pública ya no está disponible. Aún así, es posible encontrar documentos de la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial en los cuales es posible encontrar información acerca de los objetivos, informes de la implementación de la misma. El problema que pretendía atender esta iniciativa del gobierno nacional era evidente el atraso de algunas regiones en la geografía nacional, en nuestro país, pero en algunas, y su vulnerabilidad por causas relacionadas con el conflicto y por este conflicto armado. En este sentido, según Romero Morales, 2014, esa política nacional de consolidación de la recuperación del territorio tiene como objetivo la consolidación y la reconstrucción social, económica e institucional con el objetivo de garantizar la seguridad de los territorios focalizados, la participación ciudadana e institucionalización del mismo territorio. La política pública tiene unos objetivos específicos, o más bien, condiciones con las cuales podemos evaluar que ha sido exitosa o hay circunstancias pendientes por atender. Algunos de estos objetivos específicos incluyen el control institucional del territorio, una mayor participación ciudadana, integración territorial con las regiones circundantes, proyectos productivos agrícolas enmarcados en una economía lícita, creación o mejor creaciones de organizaciones sociales y productivas de la población, legalización y formación de los derechos de propiedad. Al mismo tiempo, atención de necesidades en materia de educación y salud especialmente. Como cuarto punto, vamos a revisar el marco normativo, actores
y repertorios de acción de la política pública de seguridad y defensa nacional en el cuatrienio, vuelvo y repito, 2014-2018. A nivel normativo, de acuerdo a lo que nos dice Romero Morales 2014, la política contribuye al cumplimiento del artículo 2 de la Constitución Nacional, a fin de que el entramado institucional se refuerce en todo el territorio nacional e igualmente el artículo 208 de la Constitución, pues establece que los ministros, los directores de departamentos administrativos son los jefes de la administración en su respectiva dependencia. Por supuesto, bajo la dirección del presidente de la República, les corresponde formular las políticas atinentes a su despacho y dirigir la actividad administrativa y, por supuesto, ejecutar la ley. Pero igualmente contamos con dos decretos fundamentales para entender la implementación y el avance de la Política Nacional de Consolidación y Recuperación Territorial, como es el Decreto 4161 de 2011, mediante el cual se crea la Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial. Y otro decreto muy importante es el Decreto 2332 de 2013, por el cual se establecen las zonas y municipios de intervención de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial. Igualmente, es necesario considerar, pues, de esta política se desprenden políticas nacionales contempladas en este cuatrienio ya referido, como son la Ley 1753 del año 2015. Esa ley es por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, denominado Todos por un Nuevo País, cuyo principal objetivo, según el artículo 1 de ese Plan Nacional de Desarrollo, que establece Todos por un Nuevo País, que se expide por medio de la presente ley, tiene como objetivo fundamental construir una Colombia en paz, equitativa, educada, en armonía con los propósitos del gobierno nacional, con las mejores prácticas y estándares internacionales y con la visión de planificación de largo plazo prevista por los objetivos de desarrollo sostenible en armonía con los objetivos de los planes y programas y proyectos de objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas. En cuanto a los actores fundamentales, tanto para la implementación de esta política, tenemos en primer momento al presidente de la República en su calidad de jefe supremo administrativo del país. Pero al mismo tiempo, la Constitución le otorga la responsabilidad de ser el comandante en jefe de las fuerzas públicas en el territorio nacional. El mismo ministro de Defensa, es decir, el Ministerio de Defensa, es otro actor que por delegación presidencial asume la responsabilidad de la seguridad y de la defensa nacional. El mismo Congreso de la República es otro actor, pues resulta fundamental para la aprobación de la política pública, de los presupuestos asignados a esa política pública. Inclusive la de articular a través de instrumentos legales, constitucionales y reglamentarios los gobiernos regionales y los gobiernos departamentales, pues les corresponde a ellos, a estos gobiernos
regionales y a los gobiernos departamentales les corresponde a ellos la implementación de las políticas públicas en seguridad y defensa. Otro actor muy importante es el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque ese ministerio permite garantizar la administración del monopolio de la justicia en el territorio nacional. Pero igualmente, importante mencionar, por su papel en asuntos de seguridad ciudadana, también al Ministerio del Interior, porque en él se constituye un fondo para la seguridad ciudadana, que es el Fondo Fonsecon. Ese fondo nutre presupuestalmente toda la política pública en materia de seguridad ciudadana, y esos asuntos de la seguridad ciudadana están relacionados, ya lo sabemos, con la Policía Nacional, que también hace parte de nuestra fuerza pública. Igualmente, es muy importante mencionar los recursos de cooperación internacional destinados a planes, programas y proyectos de consolidación en el marco del posconflicto, previamente incluidos en el presupuesto general de la Nación y en el Plan Nacional de Desarrollo. Y por último, pero no menos importante, tenemos que mencionar entre los actores a la ciudadanía. Apropiación del valor de la seguridad por parte de la ciudadanía en esa política nacional de consolidación y la recuperación del territorio. Se debe lograr que la población reconozca a la fuerza pública como la instancia que provee la seguridad en el territorio, también que los ciudadanos legitimen las acciones de seguridad del Estado para proteger la soberanía de los territorios. Es decir, que aquí podemos recordar a Clausewitz en esa trinidad, en ese triángulo entre gobierno, comunidad o pueblo y fuerza pública. Y también podemos recordar a Samuel Huntington en las relaciones civiles y militares. Como repertorio de acción comprende la totalidad de los elementos de consolidación, reconstrucción, etc. Elementos necesarios que tienen que ver con la pronta consolidación del territorio en las zonas históricamente afectadas por este conflicto, como por ejemplo el nudo de Paramillo, los Montes de María en el Caribe, toda la región pacífica, Chocó, Valle, Cauca y Nariño, en límites con el Ecuador, en la región del Catatumbo, en la provincia del Catatumbo, donde hay municipios en plena frontera con Venezuela, que hoy, por supuesto, reflejan la rudeza del conflicto. Esto a fin de coordinar la acción unificada con el poder del Estado, una acción integral y unificada del poder del Estado. Y este pues fue el recorrido del cuarto punto del marco normativo, actores y repertorio de acción. Y pasamos a un quinto punto del análisis de la política pública, que es el modelo de implementación de esta política pública. Y para ello nos lo va a presentar la doctora Amalia Berger. Sí, señor, muchas gracias. Cuando entramos a revisar la implementación de la política de acuerdo a la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial, esta pasa por tres componentes fundamentales o pilares que justifican el ejercicio de la consolidación de la autoridad estatal en todo el territorio. Estos pilares son el control institucional de todo el territorio apoyado en las Fuerzas Armadas. Otro pilar es el incremento de la participación ciudadana y una mayor integración regional. Estos pilares están fundamentados en el principio de seguridad territorial con el fin de garantizar los derechos fundamentales establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política. Cuando vamos al enfoque de la política misma, debemos abordar el abandono de estos territorios desde una óptica de seguridad multidimensional, en el que todas las instituciones e instrumentos del poder estatal coadyuvan a una situación de orden público y desarrollo económico, social, cultural, que sea sostenible en el tiempo.
Adicionalmente, el mismo documento de la Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial establece una subsección, que son las mínimas condiciones para la superación del problema, en el cual podemos encontrar unas precondiciones que nos determinan si la política ha sido exitosa o no lo ha sido. El primero de ellos es la consolidación del Estado de Derecho, la institucionalización del territorio en el que se contendrá el retorno de la violencia y dará permanencia a las condiciones de seguridad que son a la vez la base para construir oportunidades de bienestar. El problema histórico de la violencia en Colombia está asociado en vacíos de autoridad y del Estado que han promovido la creación de organizaciones armadas ilegales y el narcotráfico amenazando o cooptando a las autoridades locales. En segundo lugar, tenemos el restablecimiento de los equilibrios. Las décadas de la violencia han roto los equilibrios en la sociedad. Es necesario atender de manera prioritaria a las víctimas del conflicto, a las víctimas de la violencia y del conflicto quienes han sido desplazados y han sido despojados de sus tierras, y también quienes han dejado las armas y se han reintegrado a la sociedad para restablecer equilibrios y para darle un fundamento sólido a la reconciliación. A nivel de seguridad existe un mínimo definido en unas condiciones que deben cumplirse para considerar la implementación de la política. Estas condiciones son la destructuración de los grupos armados ilegales que llegaron a suplantar el Estado en el control territorial. Esto implica despojar a estos grupos del control y poder territorial que detentaban en las regiones y a sus instituciones de facto a través del fortalecimiento de la capacidad militar y de acciones encaminadas a recuperar y retornar el monopolio de las armas y el poder coercitivo. Otra condición es el control efectivo del territorio por la institucionalidad pública. Después de garantizar la recuperación de la seguridad, las instituciones públicas del Estado deben afianzar su presencia en el territorio, mejorando la administración y la aplicación de la justicia, de la oferta mínima de las instituciones que garanticen a la población que el Estado está en la capacidad de proveer la oferta de bienes públicos esenciales para el normal funcionamiento del territorio. Igualmente es muy importante y resulta novedoso un elemento de protección ciudadana con los siguientes mínimos, los cuales son un esquema de protección sostenible, donde el Estado en los territorios debe establecer como criterios mínimos velar, defender y proteger a los ciudadanos para garantizar sus derechos constitucionales. Unos mínimos para el imperio de la ley igualmente mencionados en el documento que estamos desarrollando, en la política que estamos desarrollando, es que se constituyen como criterios de evaluación para la implementación de la política, los cuales son la presencia de las instituciones especializadas de justicia formal. Una de las condiciones mínimas para el imperio de la ley es que la administración y el aparato de justicia funcione a través de los instrumentos tradicionales y la aplicación de esquemas complementarios a la justicia formal también contribuyan a mejorar la convivencia y el uso de mecanismos alternativos de la resolución de conflictos en los territorios. La desaparición de cultivos ilícitos y la explotación ilegal de recursos naturales por parte de grupos armados ilegales. Con estos mínimos indispensables de seguridad más el imperio de la ley, las instituciones en el territorio tienen las herramientas más idóneas para combatir las actividades económicas ilegales que están vinculadas a los cultivos ilícitos, la minería ilegal, la explotación ilegal de madera, entre otros que se pueden mencionar. También hablamos de los esquemas de protección para garantizar el ejercicio de la justicia. Para el funcionamiento y aplicación adecuada de la justicia es preciso como condición mínima que las instituciones locales diseñen mecanismos para que amparen y protejan las decisiones y sentencias proferidas por los jueces y otros funcionarios del aparato judicial en las zonas de consolidación.
También podemos mencionar la exclusividad de la institucionalidad pública en la función reguladora de la provisión de bienes y servicios públicos. Una condición mínima para la oferta y disponibilidad de bienes y servicios públicos básicos es que las instituciones de orden nacional y local asuman el monopolio regular de su oferta y faciliten que los privados ofrezcan ciertos servicios que el Estado no está dispuesto a brindar. Y ahora, Amalia, vamos a hacer la evaluación del impacto de la política pública. Sí, señor. Al evaluar el impacto de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial, vemos que uno de los impactos más importantes que ha tenido esta política, a nuestro juicio, es que los grupos armados al margen de la ley y del crimen organizado en Colombia, con alcance transnacional, han sido debilitados en sus estructuras y desarticulados, como lo pueden mostrar los siguientes indicadores en este cuadro que vemos y variables tomado del Ministerio de Defensa en el año 2015, donde vemos que el homicidio en el año 2000 era de 26.540 personas y entre enero y junio de 2015 disminuyó a 6.195 personas, teniendo una tasa de homicidio del 65,9 al 12,9 en el año 2015. Cuando revisamos el número de municipios sin homicidio, en el año 2000 teníamos 166 municipios sin homicidio, pero en el 2015 pasamos a 445 municipios sin este delito. Si vamos al secuestro extorsivo, en el año 2000 tuvimos 2.091 personas secuestradas y en el año 2015 solo fueron 55 personas secuestradas. Revisando el número de municipios sin atentados terroristas de FARC y ELN, en el año 2000 tuvimos 846 municipios que sufrieron atentados terroristas por parte de estos grupos ilegales y en el año 2015 pasamos a 1.035 municipios sin atentados terroristas. El número de desmovilizados en el año 2000 fue de 1.412 y en el 2015 aumentamos a 29.622 desmovilizados. El número de municipios con FARC en el año 2000 eran 555. A junio de 2015 vemos que fueron 162 municipios sin FARC. Revisando el número de municipios sin cultivos de coca, en el año 2000 tuvimos 934 municipios sin cultivos de coca, pero en junio de 2015 pasamos a 899 municipios sin cultivar la coca. El número de soldados en el año 2000 fueron 121.139. En el año 2015 pasamos a 204.623 soldados. Igualmente, el número de soldados profesionales aumentó en el año 2015, pasó de tener en el 2000 11.415 soldados profesionales a tener en el 2015 85.868. El número de miembros de la Policía Nacional en el año 2000 eran 118.165. En junio de 2015 aumentó a 183.157 y en el año 2016 llegamos a 208.000 policías. Adicionalmente, un impacto que inspiró la política en sí fue la terminación del conflicto armado con las FARC, de 50 años de conflicto que venía presentando el país, en procura de la consolidación de un proceso de paz que involucre a todos los sectores del país en aras de garantizar el desarrollo económico y social de la nación. Ahora bien, históricamente en todos los procesos de paz del mundo siempre ha quedado un porcentaje de participantes inconformes con lo pactado, en este caso entre el 20 y el 30% que retorna a actividades ilícitas. Un impacto igualmente positivo es el reconocimiento del papel de las víctimas en la historia del conflicto armado colombiano y la obligación que tiene el Estado de responder a la vulneración de sus derechos fundamentales. Adicionalmente, la descentralización administrativa propuesta por la política pública es que se facilite la unión de los gobiernos locales y regionales, quienes a través de una nueva gestión pública tienen un contacto más cercano a las necesidades de cada población. Y como séptimo y último punto del análisis de la política pública nacional en la consolidación
y la recuperación territorial, vamos a las conclusiones. Y las conclusiones de esa política nacional de consolidación y recuperación del territorio en la política pública de seguridad y defensa nacional, pues podemos determinar que en esta política pública, en materia de preservar vidas de los colombianos en el fragor de ese conflicto de 50 años, pues podríamos decir o la podríamos calificar como una política virtuosa por la preservación de esas vidas, y ello está respaldado por estadísticas. Igualmente, podemos decir que es lamentable que la política pública le faltó en la consolidación oportuna del territorio por parte del Estado, pues en estos territorios persisten grupos residuales, bandas criminales, crimen organizado de las antiguas FARC que se nutren en actividades ilícitas, específicamente con el narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos, entre otros. Quedan igualmente plenamente identificado para la política pública que el Estado debe actuar en una acción coordinada, integral, unificada, para lograr la consolidación como un concepto de seguridad multidimensional en la búsqueda de la verdadera consolidación del territorio como política pública. Igualmente, debemos avanzar en la evolución del pensamiento estratégico y de la cultura estratégica de nuestra fuerza pública, pues ella siempre había actuado en un marco de confrontación directa en la lucha para poder neutralizar, desarticular las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia, FARC, en el marco de esa confrontación que arroja en algunas circunstancias especiales hechos lamentables que afectaron la población civil. En la evaluación del diagnóstico de la política pública, esta se debe hacer a través de la imposición o el acuerdo de valores, intereses o preferencias de los múltiples actores involucrados. En este caso, entonces, de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Nacional, es fundamental el acompañamiento de la comunidad internacional. De la misma manera, se logra igualmente con esta política pública una visibilización de los procesos de implementación del proceso de paz, particularmente por parte de académicos e investigadores tanto en el territorio nacional como a nivel internacional. Queda igualmente una gran expectativa de que esta política nacional de consolidación y reconstrucción nacional pueda adelantar una verdadera situación de verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas del conflicto armado. En la política nacional de reconstrucción y consolidación territorial se deben garantizar los recursos presupuestales necesarios para la implementación del acuerdo y la consolidación del territorio en una acción unificada con todos los poderes del Estado y no solo la intervención militar. También es importante aclarar para los actores de esta política pública que algunos de ellos podrán verse perjudicados y otros podrán verse beneficiados por la intervención de la política pública, teniendo en cuenta que hay diversidad de valores, intereses, culturas, creencias, ideologías y emociones. El momento en el cual nació la política pública no es el mismo que está viviendo en este momento el país. Por eso es necesario pensar en garantizar en el marco de la política pública el futuro de nuestra fuerza pública. De esta manera, concluimos el análisis de la política pública de consolidación y reconstrucción territorial en Colombia en el marco de la seguridad y la defensa nacional con Mateo Másmela Gómez, Amalia Vergel Torrado y José Luis Pérez Oyuela en nuestra maestría de Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra. Para tal efecto, citamos las fuentes de información y las bibliografías
¿Qué soportan este análisis? Objetivos estratégicos de la política de defensa y seguridad. Garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial. Proteger a la población y contribuir a su bienestar. Lograr el control institucional del territorio. Preservar y defender el agua, la biodiversidad, los recursos naturales como activos estratégicos de la nación e intereses nacionales. Consolidar la seguridad para la legalidad y contribuir al emprendimiento y el logro de la equidad. Innovar, transformar y fortalecer el sector defensa y seguridad. Garantizar la protección, profesionalización y bienestar de los miembros de las fuerzas militares y la Policía Nacional y sus familias. Alternativas de solución. Participar de forma decisiva en las comisiones conjuntas del Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda para definir el gasto público del sector con el fin de garantizar recursos para la modernización, pie de fuerza, régimen de salud y prestacional, entre otros. 2. Formular iniciativas y proyectos a nivel estratégico, operacional y táctico que fortalezcan las capacidades de las fuerzas militares para salvaguardar el agua y la biodiversidad como activos estratégicos de la nación y garantizar su financiación, por ejemplo, a través de recursos de los impuestos verdes. 3. Incorporar compromisos claros de financiación de las políticas de modernización y fortalecimiento de la inteligencia, contrainteligencia y del Sistema Integrado de Defensa Nacional propuesto en la política de seguridad y defensa. 4. Desarrollar una estrategia de fortalecimiento de capacidades para el control institucional de las fuerzas militares, con el fin de dotar a sus integrantes de capacidades para asesoramiento y estructuración de proyectos e iniciativas de intervención social y planeación a nivel operacional y táctico en gobernaciones y alcaldías. 5. Socializar la presencia y participación de un delegado de las fuerzas militares en el Fondo para la Reconstrucción de la Legalidad en los territorios, así como en el Fondo Colombia en Paz en los niveles estratégicos, operacional y táctico. 6. Trabajar de forma articulada con el Centro de Memoria Histórica, el Ministerio de Educación Nacional y la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia en una estrategia de educación para la memoria a nivel territorial y nacional que evite tergiversaciones de los hechos ocurridos en el conflicto y que puedan afectar el prestigio y legitimidad de las fuerzas militares entre la población.